Buenas noches, querido público. El programa Ecos Sonoros les da la bienvenida. Con ustedes, Juan Andrés Giraldo y Liz Catherine Navarro. El fragmento musical que acabamos de escuchar retoma los recuerdos de las melodías de los años 40 y la inspiración del cantautor y guitarrista colombiano Milcíades Garavito, el cual reunía en sus composiciones hermosas poesías musicales que plasmaban las melodías del pasillo colombiano. Era la década de los años 20 y la vida en Colombia transcurría lentamente. En Bogotá, el calor de las estufas de carbón, el sonido del tren, el amanecer y el canto de las campanas de la catedral avisaban el nuevo día, cargado de la neblina y del frío de la montaña que entre la bruma dibujaba el contorno de los tejados heredados de la cultura y la arquitectura española. En esta época, Barranquilla y Bogotá eran consideradas grandes metrópolis, en donde la moda, la elegancia, la ruana y la alpargata lucían su belleza los días de mercado. La primera cadena de radio en Colombia, HJN, daba sus primeros pasos hacia la modernidad bogotana. El calor de las estufas de carbón convocaba en la reunión de las familias. Fue en aquel entonces cuando la intriga, el amor, las historias policíacas, el suspenso y la maldad plasmaban sus primeros trazos a través de la radionovela, el cual fue un género radial que comenzó a ser emitido en el año de 1938, con la primera radionovela titulada Jung Fu, inspirada en la producción cubana Chan Li Po. Posteriormente, radionovelas como Manuela, El derecho de nacer, La ley contra el hampa, Arandú, El rey de la selva y Calimán, considerado como el hombre increíble, marcaron la historia sonora de la radio y la imagen invisible, la cual adquirió vida a través de la imaginación y la interacción entre el público y las emisiones presentadas. La radionovela marcó la vida de muchos ciudadanos y llegó para quedarse en el recuerdo de aquellas personas, quienes con nostalgia y con alegría hoy en día reviven en su memoria aquellas narraciones cargadas de fantasía, ciencia ficción y hechos reales. Con el fin de continuar recordando estas historias, hemos decidido traer a este programa dos invitados especiales, quienes nos hablarán acerca de la experiencia significativa y las sensaciones que les transmitieron este medio de comunicación. A continuación, escucharemos a nuestros invitados. Buenas tardes, querido público. Nos encontramos aquí con dos docentes que nos hablarán un poco acerca de la experiencia significativa que tuvieron al entrar en contacto con la radionovela. A continuación, nuestro primer invitado es el profesor César Augusto. Apreciado profesor, sabemos que la radionovela es un espacio narrativo a través del cual el público puede interactuar. ¿Qué es para usted una radionovela y actualmente sigue escuchando este tipo de contenidos? Bueno, una radionovela es una escenificación sonora de realidades que se presentaban en el país, situaciones cotidianas o simplemente historias creadas por algún autor. Realmente en la actualidad no estoy escuchando ninguna de estas radionovelas, pues desafortunadamente el tiempo ya no da, pero sí me he enterado que en la Radio Nacional están volviendo a dar algunas radionovelas que yo escuchaba cuando era muy pequeño, que era Calimán. Muy bien, profe. ¿En qué horarios o en qué momentos se acostumbraba a escuchar esta clase de contenidos? Se escuchaban en la mañana, la escuelita de Doña Rita, Los Chaparrines, eran programas cómicos muy interesantes. A mediodía se escuchaba algo de historias complicadas, Calimán, Arandú. En la noche ya se ponían un poco más tétricos y era La ley contra el hampa. Era un programa que presentaba casos reales que se presentaban en Colombia. Profesor, ¿qué sensaciones le transmitía a usted escuchar las radionovelas y qué era lo que más le gustaba de cada una de ellas?
Bueno, la sensación es que donde yo vivía no había luz, nos iluminábamos con velas. Entonces apagábamos las velas y empezábamos a escuchar y nos imaginábamos que estábamos en el escenario donde el narrador y los actores estaban presentando la historia, así como los efectos de sonido le daban a uno la sensación de estar allí, de la selva o de los carros, los aviones, los animales, los caballos cabalgando, etc. Profe, ¿considera usted que los nuevos medios de radio les hace falta jugar más con el tema de la imaginación de las personas en la actualidad? 100%. Definitivamente es que la parte auditiva desarrolla la creatividad, la imaginación de las personas, mientras que hoy en día, pues como está el celular, está la tablet, está el computador, el televisor, no nos enseña a imaginar porque estamos viendo las imágenes. Profesor, ¿para usted qué es un podcast y conoce alguno que sea dramatizado? Bueno, realmente no he tenido la oportunidad de profundizar en él y no conozco hasta el momento uno que esté dramatizado, pero sería muy interesante conocerlo. Ok. Muy bien, profe. Muchísimas gracias. Con gusto, siempre a la orden. Ese tema es maravilloso. Gracias, profe. Muy buenas tardes, estamos con el profesor Carlos. Profesor, disculpe, ¿usted es profesor de qué asignatura? De Dirección y Gestión de Proyectos. Bueno, para usted, ¿qué es la radionovela y actualmente sigue escuchando este tipo de contenidos? No, pues las radionovelas eran, porque no sé si todavía existirán, eran programas de diversión, de esparcimiento, que se hacían en familia y que se escuchaba en familia. Ok. ¿En qué momento se acostumbraba a escuchar este tipo de contenidos? Normalmente después de las 5 de la tarde. ¿De las 5 de la tarde? Sí. Ok. ¿Qué sensaciones le transmitía a usted escuchar las radionovelas y qué era lo que más le gustaba de ellas? Sensaciones muchas, porque se sentía o uno se trasladaba, digamos, digamos, a esos paisajes y a esos sonidos, a todo ese ambiente que se generaba en las radionovelas. Profesor, ¿cómo la masificación de las tecnologías audiovisuales actuales, digamos que siguen, o usted cree que se siguen llevando a cabo el tema de las radionovelas con las nuevas tecnologías? ¿Podemos tener contacto con ellas? Pues seguramente que habrán archivos de las radionovelas, pero pues no sé, en estos momentos pues desconozco cómo, si se están adelantando algún tipo de programas similares o con características similares a las famosas radionovelas. Profesor, ¿usted considera que los nuevos medios de radio les hace falta jugar más con la imaginación de las personas? Sí, claro que sí. Sí, ¿por qué? Porque de por sí que pues ya no hay programas de ese tipo, con esas características. La mayoría de programas son de opinión y son noticieros y algunos musicales que pues no tienen mucha profundidad, entonces. Ok. ¿Conoce usted o usted sabe qué es un podcast y conoce alguno? No, señora. Bueno, muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto. Después de escuchar a nuestros invitados y de investigar un poco sobre este maravilloso tema, concluimos que las radionovelas sobrepasaron las fronteras, no solo de la imaginación, también abrieron camino hacia el conocimiento de otros dialectos, los cuales no eran escuchados en la ciudad bogotana, como el pastuso, el vallecaucano, el caldense, y ese vivo ejemplo lo vemos reflejado en la radionovela Manuela, la cual narra la historia de la vida de una campesina de Cundinamarca y un distinguido bogotano.
No siendo más, querido público, les agradecemos su acompañamiento. Nos vemos en el próximo capítulo, en donde hablaremos de los efectos sonoros, además de los dispositivos utilizados en la radio y en los podcasts. Hasta luego. Hay en Bogotá una loquita que lleva siempre vestidos rojos. Esta ya bastante arrugadita y tiene chiquititos los ojos. La política siempre el tema que va tratando, pues es muy roja. Con los godos es un anatema, constante y jamás les afloja. Que vivan los rojos, dice Margarita. Que mueran los godos, ella siempre grita. Es tan típica la viejita, tan aseadita, tan bondadosa, que cuando entra un café Margarita, con ella todo el mundo goza. Y esos godos que ella aborrece son casi siempre sus anfitriones, pues comprende bien que no merece hacer caso de sus opiniones. Que vivan los rojos, dice Margarita. Que mueran los godos, ella siempre grita. Hay en Bogotá una loquita que lleva siempre vestidos rojos. Esta ya bastante arrugadita y tiene chiquititos los ojos. La política siempre el tema que va tratando, pues es muy roja. Para los godos es un anatema, constante y jamás les afloja. Que vivan los rojos, dice Margarita. Que mueran los godos, ella siempre grita.